Buenas noches. En este momento me encuentro con Edwin Torres Gaitán, con quien vamos a abordar el tema de las técnicas y evaluación neuropsicológica. Para esto, obviamente, es importante resaltar que la valoración neuropsicológica también es llamada examen de coeficiente intelectual o evaluación neuropsicológica, y es un examen que mediante pruebas diagnósticas nos permite identificar cómo están los procesos cognitivos, tales como la atención, la memoria, el lenguaje y todo lo que comprende el aprendizaje. Edwin es un psicólogo licenciado en pedagogía, adicional tiene una especialización en gestión humana y neuropsicología y se desempeña como analista del semillero de investigación de la Universidad del Tolima. Andrés, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor pues poderte contribuir con darte un concepto o digamos un bagaje experticio sobre el tema de diagnóstico y evaluación neuropsicológica. Como tú lo decías inicialmente, sí, trabajo en la Universidad del Tolima actualmente, en la ciudad de Ibagué, como analista del semillero de investigación psicológico, y actualmente acompaño a una parte del sector educativo. Dentro de lo que estábamos hablando o mencionando anteriormente, en el tema de diagnóstico, en el tema de evaluación, tenemos que entender principalmente qué es la evaluación. Y esa evaluación también va atada a que es un examen amplio de las técnicas o las funciones cognitivas, conductuales, que las personas pueden tener o pueden presentar, en este caso nuestros futuros pacientes. ¿Listo? De ahí vamos a determinar dos situaciones principales, y es que para poder llegar a esta evaluación debemos entender y debemos comprender una entrevista inicial. Esta entrevista inicial con nuestros pacientes nos va a ayudar a recopilar tres situaciones, y es la recopilación de datos de información. Adicionalmente, conocer de primera mano las problemáticas del paciente y entender si son estas problemáticas atadas al pasado, al presente, y que se están desarrollando en su conducta diaria. Teniendo en cuenta pues lo que me acabas de comentar, cuéntame cuáles son las técnicas de diagnóstico o de evaluación neuropsicológica. Bueno, en este caso, Andrés, tenemos que determinar dos situaciones, y es, uno es la técnica y la otra es el instrumento. Entonces, dentro de las técnicas de diagnóstico neuropsicológico, podemos determinar que tenemos diferentes técnicas para poderlo desarrollar. Una de ellas es una técnica desarrollada en neuroimágenes, otra es con TECS o pruebas que nos contribuyen a que nosotros podamos dar una hipótesis o un diagnóstico inicial del comportamiento de nuestro paciente. Estas pruebas o estas técnicas nos van a conllevar a generar un diagnóstico de diferentes situaciones. ¿Qué podemos evaluar nosotros como psicólogos, como implementadores de pruebas o analistas de pruebas? Podemos, digamos que medir atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas del paciente que logran que tengamos no una patología, porque nosotros no patologizamos o no generamos una enfermedad, sino simplemente descartamos o llevamos al paciente a que tenga un concepto diferente y que podamos darle una solución o digamos que un acompañamiento a cada uno de sus parámetros o a una de las situaciones de sus comportamientos. Ok, perfecto. Obviamente esto debe tener un trasfondo o pues un objetivo. Cuéntame cuál es el objetivo de identificar los criterios profesionales pues para aplicar dichas técnicas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, para poder aplicar la técnica, debemos conocer el instrumento, principalmente. Debemos tener la herramienta clara del por qué, para qué y a quién se lo vamos a generar. Y eso lo vamos a hacer a través de la evaluación. Inicialmente, la evaluación o la entrevista, vamos a descartar qué prueba se ajusta más a la necesidad de nuestro paciente, porque no podemos estar aplicándole prueba tras prueba tras prueba para sacar diferentes conceptos de hipótesis. Simplemente podemos determinar desde el principio, desde la evaluación, cuál es la ruta de acción que se va a llevar. Y es importante que para un paciente de esta importancia o de esta necesidad tengamos, como le decía bien atrás, una ruta de acción para poderlo generar. ¿Cuál es el objetivo principal? Poder contribuir a que nuestro paciente mejore su calidad de vida si lo necesita, entienda las razones por las que está pasando para poder llegar a este procedimiento de
estar con el psicólogo. Para muchas personas actualmente, hoy por hoy, no es tan fácil llegar y decir necesito la ayuda profesional de un psicólogo, porque para ellos muchas veces estoy loco o no tengo, digamos que tengo una enfermedad si voy al psicólogo, y no es así. ¿Listo? Entonces el primer objetivo inicialmente es contribuir al bienestar, al cambio de esa conducta o de ese malestar o ese sinsabor que tiene nuestro paciente. Ok. Bueno, teniendo en cuenta lo que me acabas de decir, que hay muchas personas pues, que están renuentes al tema, supongo que aplicar dichas técnicas también tienen ciertas dificultades. ¿Podrías contarme qué dificultades se presentan a aplicar al momento de aplicar estas técnicas? Claro, si no escogemos una técnica adecuada para el perfil o digamos para el patrón de comportamiento de nuestro paciente, podemos caer en el error de diferentes circunstancias. Es decir, podemos escoger una prueba que nos vaya a medir solamente atención, y nosotros no queremos medir atención, simplemente queremos medir memoria, ¿sí? Podemos caer en el error de dar un diagnóstico equivocado porque no estamos midiendo realmente lo que queremos medir, ¿sí? Por eso es de gran importancia conocer principalmente el instrumento, y hay tres situaciones puntuales que se deben tener en cuenta, y es ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y a quién se lo estoy haciendo? ¿Sí? Porque no puedo aplicar la misma prueba, digamos, a una persona con una calidad educativa déficit, es decir, una persona que por algún motivo de su vida no conoció, no tiene el concepto de leer o escribir, ¿sí? A una persona que tenga el concepto, lo tenga claro y esté pasando por una circunstancia diferente en el momento de hacer como la entrevista inicial. Por eso, nuevamente recalco que es muy importante tener clara esa entrevista inicial, esa recopilación de datos, de información de nuestros pacientes, porque de ahí es donde va a salir muchas herramientas para poder generar un tipo de aplicación de prueba o aplicación de test, para nosotros empezar a generar hipótesis de cómo sería la ruta de evaluación y adicionalmente la ruta diagnóstica a nuestro paciente. Ok, entiendo. Bueno, pero adicional a esto, ¿podrías contarme cuál es la mejor manera, por decirlo así, o la manera adecuada, pues, de aplicar estas técnicas? La manera adecuada siempre es buscar un ambiente que el paciente se sienta agradable en el entorno, que se sienta en una forma de confianza, no de confort, pero sí de confianza entre el paciente y el terapeuta, ¿sí? Y eso cómo se genera a través del rapport. El rapport es el primer elemento que tú debes tener en cuenta para poder dialogar con un paciente. De igual manera, el paciente en las primeras sesiones, en la primera o segunda sesión, va a ser muy reactivo a contarte por lo que está pasando, ¿sí? Pero está en esa confianza que tú generes como terapeuta, que el paciente te cuente las cosas o te vaya dialogando sobre qué le está pasando para tú poder llegar al final y decirle voy a aplicarte o necesito generar contigo un ejercicio, ¿sí? No le llamemos prueba, sino un ejercicio donde nos va a medir algunos aspectos a mejorar de tu vida. Edwin, realmente para mí ha sido un placer y adicional quiero agradecerte pues por este espacio que me acabas de conceder. Sé que tienes una agenda realmente copada, pero pues de verdad te agradezco muchísimo que me hayas regalado este espacio de tu tiempo. Andrés, muchísimas gracias por la invitación. De igual manera, discúlpame si en algún momento no te atendía rápidamente, pero pues sí tengo muchas cosas por gestionar, por hacer. De igual manera te invito para que conozcan nuestro campus en la ciudad de Ibagué. Las puertas están abiertas el día que quieras venir. Vienen, nos visitas, interactuamos conocimientos, nuestros laboratorios y demás. Y pues muchísimas gracias. Importantísimo leer mucho. Para concluir, podemos decir que la evaluación neuropsicológica constituye una herramienta de cierta manera poderosa, ya que no solo ayuda al diagnóstico, sino ayuda a definir el tipo de tratamiento más adecuado para la problemática. Dicha evaluación se puede aplicar cuando existen síntomas o quejas relacionados con la memoria, la atención o el razonamiento.
El análisis de los puntos fuertes y débiles que dan como resultado en la evaluación neuropsicológica permiten identificar cuáles son las áreas que van a necesitar un tratamiento o una intervención más especializada y constituye el origen de partida que debe vertebrar el programa de intervención hacia adaptándolo a las necesidades específicas de cada paciente.